Nuestro invitado en el día de hoy, Miguel Ángel Novo Pérez, ¿qué tal? Hermano mayor de la Archicofradía de las Penas. Buenas noches. Muy buenas noches. Por lo tranquilo, ustedes estaban trasladando el paso y parece ser que hay quien aprovecha la más mínima para complicarnos la vida a todo el mundo, ¿no? Pues sí, se aprovecha una circunstancia ciertamente extraordinaria y desagradable, porque bueno, verse envuelto en un problema como el del accidente del paso procesional, pues no es de gusto de nadie, ¿no? Y a partir de ahí parece que las orientaciones son las contrarias a las que deberían de ser en el principio, ¿no? Pero bueno, creo que no debemos de quedarnos parados y tomarnos las cosas y los asuntos con la suficiente seriedad. Hemos sido hasta ahora los cofrades excesivamente sumisos, tanto con la autoridad eclesiástica como las autoridades municipales. Es una pregunta. Sí, sin duda. Yo creo que la respuesta tiene que ser rotunda. Hemos sido bastante sumisos y en gran parte lo seguimos siendo. Parece que empieza a haber una cierta corriente de... Crítica, ¿no? Sí, crítica, desde el mismo interior de las hermandades. Yo creo que la incorporación, sobre todo, y el acceso a los cargos de responsabilidad de gente joven está marcando pues ya diferencias en ese aspecto. También... Bueno, Miguel Ángel, la verdad es que es positivo que las hermandades vayan aportando otras actividades, además de los cultos de Cuaresma, para ir, bueno, pues creando el ambiente propicio para la salida procesional, ¿no? Sí, absolutamente. Porque además todos estos actos verdaderamente invitan a la preparación para lo que vamos a celebrar a partir del Domingo de Ramos, ¿no? Desde los cultos internos, yo creo que las vísperas siempre tienen un sabor especial, ¿no? Y en la medida que esas vísperas se vayan enriqueciendo con este tipo de actos que bueno, evidentemente no podemos estar presentes en todos, pero creo que me hago una idea bastante aproximada a lo que ha debido de ser el acto de oración ante el Cristo de la Humildad y Paciencia, y realmente, como bien ha dicho el amigo Pedro, suelen ser actos que se definen así, como íntimos, porque realmente invitan a ese recogimiento ante la imagen. Ángel de la Guarda nos saluda desde Mallorca, felicidades por el programa, y también te manda un saludo, Miguel Ángel. Bueno, pues Miguel Ángel Novo Pérez, hermano mayor de la hermandad, de la Archicofradía, hermandad también, hermandad durante todo el año, ¿verdad? Archihermandad también, sí, es una expresión que se puede utilizar. Hay que ser hermandad y luego el día de la salida procesional convertirse en cofradía, ¿no? Hay que empeñarse por lo menos en ello. Los cofrades, tú sabes que nos gusta esa delimitación porque de alguna manera está marcando el punto de inflexión de esos 364 días previos de preparación al día grande, ¿no? Y al día culmen en que la hermandad se hace cofradía en la calle. Realmente el empeño de ser hermandad durante todo el año es un objetivo siempre hermoso y complicado de cumplir, pero insisto en que lo importante es tener el empeño de serlo. Miguel Ángel, el tema que evidentemente en Cuaresma cualquier hermandad es digna de ser entrevistada e interesarnos por su devenir, pero nos gusta incidir en la más rabiosa actualidad y desgraciadamente, muy a vuestro pesar, vosotros habéis saltado a los titulares de las informaciones de los ámbitos cofrades en estos primeros meses del 2006. Vamos, no te voy a decir ahora que hagas un desarrollo cronológico de cómo ocurrieron los hechos. Nuestros oyentes yo creo que ya lo sabrán por la prensa, por la radio, también por la televisión, en definitiva, y bueno, ustedes trasladando el paso para realizar concretamente ¿qué? Para llevarlo, creo, al almacén, ¿no? Sí, exactamente. Teníamos el paso alojado en el garaje, digamos, que dispone la Archicofradía de La Palma, que gentilmente nos cedió su sitio ya hace tiempo, y bueno, pues las casualidades de la vida, como se suele decir, ¿no? Esa noche tuvimos que trasladarlo porque ellos necesitaban de ese espacio para sus propias actividades y lo trasladábamos a un garaje allí en la bóveda de San Carlos, también por la gentileza de la Hermandad de la Piedad. Y bueno, pues ocurrió en la calle Honduras el accidente en un adelantamiento de un coche y bueno, yo creo que he visto ahora, que han pasado 2 meses, pues claro, evidentemente los análisis que se hacen desde la perspectiva de 2 meses después, pues son distintos al momento, ¿no? Y ahora mismo es lo que nos congratulamos y damos gracias a Dios de que realmente no ocurriera nada. Pero en definitiva, vosotros ibais tan tranquilamente trasladando el paso, viene un señor, un joven, no sé, con carnet de conducir o sin carnet, sin carnet de conducir, sin ser propietario del vehículo, sin papeles,
sin seguro obligatorio. Correcto. Y en definitiva, al final, intenta adelantar, ver que se le viene por la calle Honduras otro coche en dirección contraria, pega el volantazo, golpea el paso, choca contra la parihuela, contra el paso, no es la parihuela, es todo el paso, y en definitiva, de todo ello se deduce que ahora las hermandades se ven obligadas a cumplir una serie de requisitos absolutamente leoninos. Y además el problema, yo creo que en este caso creo que además han fallado las formas, ¿no? Yo no sé si el fondo es el correcto o no es el correcto. Yo soy de la opinión de que cuando una norma aparece así de esta manera, cuanto menos nos debiéramos de preocupar de elaborar un dictamen jurídico que a las hermandades nos ponga en la onda de si realmente las normas son ajustadas a derecho o no son ajustadas a derecho. Eso para empezar. Miguel Ángel, por ejemplo, el exigirle al capataz que tenga carné de identidad, carné de conducción, me parece absolutamente fantástico, en el sentido de que no me lo puedo llegar ni a comprender cómo se puede plantear ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, ha habido capataces que son menores de edad y por lo tanto no pueden tener el carné de conducir, ¿no? Pero además de todo eso, es que las normas surgen de la nada. Pero surgen de la nada y surgen mediante las declaraciones del subinspector de tráfico de la policía local en el Diario de Cádiz concretamente, donde afirma taxativamente de que las hermandades conocemos esas normas desde años atrás, porque todos los años la policía local remite las normas a las hermandades. La hermandad mía concretamente, aparte de no haber recibido nunca ninguna circular en ese sentido, se ha preocupado de solicitar al resto de hermandades de la ciudad y al Consejo Local la certificación de sus secretarías de si disponen de algún documento en este sentido en los años anteriores. Hasta el momento yo creo que habrán contestado un 90% de las hermandades, todas en el mismo sentido. Ninguna poseen en sus registros y en sus archivos ninguna circular en este sentido. Pero además, Miguel Ángel, perdona, que se sepa a lo largo de la historia, y las hermandades pueden contar sus anales por siglos. Se ha denunciado ninguna hermandad porque se haya hecho daño en ninguno de los traslados con sus pasos. El choque fue por una imprudencia del conductor, como él mismo reconoce, y bueno, pues hombre, evidentemente es conveniente una mayor iluminación. Ya sabes que ha ocurrido en otros lugares, sí, en donde ha habido gente de las cuadrillas en el que han sido seriamente dañados y heridos de consideración, y hay ciudades en las que esos traslados se hacen con luces propias, bueno, de lo que puede llevar una ambulancia o un coche de bomberos para hacerse ver. Siempre es bueno que estar en la vía pública, hacerse ver. Los chalecos reflectantes también puede tener en cierto modo un sentido de racionalización, ¿no? O de un sentido, bueno, pues creo que bastante práctico. Pero hay otras que realmente no tienen ningún tipo de lógica, ¿no? No tienen ni pie ni cabeza. Pero que yo quiero insistir mucho en este aspecto porque me parece importante que desde las hermandades se hagan protestas firmes cuando las cosas hay que protestarlas. Es decir, nosotros no podemos consentir que alguien nos tache de irresponsables y de negligentes gratuitamente, sin que lo pueda mostrar. Es decir, si esa circular no ha existido, que se haga la rectificación oportuna en el mismo medio en que se ha hecho la declaración de que la norma existía. Y si lleva razón, que lo demuestre. Entonces, yo creo que eso es una exigencia ya y no corresponde a la Hermandad de las Penas hacerla, ¿eh? Nosotros estamos en un organismo que los afectados son todos. Claro, porque evidentemente las normas son para todo el mundo. Hermandades de pasión, hermandades de gloria, todas las hermandades, claro. Y después vamos a sentarnos a analizar de si las normas se ajustan a derecho o no se ajustan a derecho, y en cualquier caso vamos a intentar llegar a posturas de consenso con la autoridad que competa, para intentar que la aplicación de las normas sea lo más lógica posible. Ha habido hermanos mayores que con toda la razón del mundo han dicho de que sus locales están a 15, 30 o 40 metros de la iglesia, y no es de recibo el que una hermandad se vea sometida a unas medidas y un gasto de seguro, un gasto, por supuesto, y gastos también de los agentes de la autoridad que le obligan a llevar escoltando el paso. Nos parece, la verdad, pues una auténtica exageración, cuando además las hermandades son las que han sido las damnificadas. Tenemos una nueva. A ti te pasó como Pepe Trigo, ¿no? Que era de esas personas que estaba en la terna
de la gente que está metido en esto de las cofradías, y se decía contigo como ahora con Pepe Trigo. ¿Pepe Trigo cuándo? ¿Pepe Trigo tal cuándo? Contigo igual, ¿no? José, sí. ¿Novo cuándo? Bueno, pues afortunadamente yo creo que entre todos te llevamos al escenario del Gran Teatro de Falla. Por cierto, que este año se cumple 50 años, una efeméride muy importante para todo aquel que se ha dirigido en algún momento a hacer un pregón, el pregón de Antonio Rodríguez Buzón. Así es. Toda una referencia. Sí, evidentemente marca, yo creo que un antes y un después, ¿no? Y de alguna manera yo creo que constituye firmemente lo que es un estilo literario, ¿no? De alguna manera Rodríguez Buzón marca las líneas maestras de lo que en cofrade llamamos nosotros pregón, ¿no? Ese pregón de pellizco, ese pregón de sensibilidad, ese pregón que de alguna manera pues llega al alma, ¿no? Pregones, definir lo que es el pregón pues resulta complicado, porque cada pregonero tiene en la cabeza su pregón particular y definirlo en un estilo concreto pues siempre es difícil. Pero indiscutiblemente Rodríguez Buzón creo que marca ese antes y ese después. Y creo que luego, posteriormente, el inicio del siglo XXI en cuanto pregona, a lo mejor Carlos Herrera, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que es el pregón de la modernidad, ¿no? También pregón para reír y para llorar, curiosamente. Claro, lo que pasa que es que las condiciones de Carlos Herrera, desgraciadamente, nada más que Carlos Herrera, no las tenemos la mayoría. Claro. Bueno, pues aquí me hacen una pregunta, muy rápidamente, porque nos vamos ya prácticamente a la publicidad. Dice, hermano mayor de las Penas, ¿es cierto que se decidió no asistir a ninguna función principal de otras cofradías? Nos pregunta Cofrade más o menos. No, en absoluto es cierto eso. Jamás se ha decidido eso en el seno de la Junta de Gobierno, por lo menos en la Junta de Gobierno que yo presido. Simplemente lo que ocurre es que muchas veces no se pueden atender los actos, y por lo menos hasta el momento lo que sí se ha decidido en el seno de la Junta de Gobierno es que a las representaciones, o sea, la representación del hermano mayor en otros actos y en otras funciones la ostentan miembros de la Junta de Gobierno. Somos 10 y muchas veces no podemos atender todo. No se tiene el don de la ubicuidad. Efectivamente. Bien, pues nos vamos a ir a hacer una pequeña pausa para... Bien, conozcamos un poquito más a Manolo Ruiz Gener. Soy Manolo Ruiz Gener, soy actualmente mayordomo de la Cofradía de las Penas y capataz del Paso de Palio de María Santísima de la Caridad. Recuerdo tengo muchos. Probablemente me quede con las primeras salidas tanto de monaguillo como de nazareno en la Hermandad de las Penas, y también, por supuesto, con la primera salida que hice como capataz llevando a María Santísima del Patrocinio. Una marcha sin duda, Soleádame la mano. Olor. De olores me quedo con el de incienso y con el del cedro. Una instantánea, me quedaría con la Virgen del Patrocinio por la calle San Pedro, por la calle Beato Diego, con el sol de espaldas. La cruz de guía, la mía, la Cofradía de las Penas. La imagen, tengo varias. Me quedaría con mi Cristo, me quedaría con mi Virgen, y probablemente a una imagen que le tengo mucho cariño y mucha devoción, a la Virgen del Carmen. Como día, sin duda alguna, el Domingo de Ramos, aunque yo no fuera del Domingo de Ramos. El sabor. La Semana Santa probablemente sea un cúmulo de sensaciones y de olores, de sabores, pero a mí un sabor que me recuerda esto es el sabor de cuando yo era pequeño. Yo veía siempre las procesiones en la calle Ancha, con mis padres y con unos amigos de mis padres, mi amigo Luis Santos, y me recuerda el sabor de los pirulines y el de los cucuruchos de nata de los italianos. Un tacto. Bueno, pues no sé, tal vez sea la pregunta más difícil. Con el tacto me quedaría con el terciopelo, el tergal y algún que otro tacto de flor, como por ejemplo el clavel. Sonido, me quedaría con el sonido del martillo cuando llama un buen capataz. Sonido rotundo del martillo sobre el llamador de un paso. Y pirulí, además, ese sabor auténtico de Cádiz. Sí, claro. Los que nos movemos por otra Semana Santa, pirulí no se vende por ahí. No se venden otras cosas, pero pirulí no. Oye, Miguel Ángel, nos pregunta Soledano
¿qué opinión te merece? Que yo creo que está todo englobado en ese ambiente que se ha creado en torno a las hermandades, ¿no? Nos pregunta, aunque no tiene nada que ver con tu hermandad, tú eres cofrade de lo vive en tu cofradía, ¿qué te parece el asunto de la iglesia de San Felipe Neri? Pues un asunto bastante escabroso, porque además no es cuestión ya de la desacralización del templo, sino de todo lo que está trayendo como consecuencias pues el último acto que se ha hecho allí, ¿no? Ciertamente creo que se están perdiendo los papeles en muchos sentidos. Yo no sé, entrar en intereses políticos y económicos siempre es complicado de analizar, pero realmente creo que debería de haber un movimiento ciudadano en contra de eso. Y sinceramente creo que deben de alzarse más voces que la del rector de San Felipe, voces muy metidas en ese templo. Yo creo que desviar las atenciones a asuntos de cargas nunca es bueno. Miguel Ángel, en definitiva, hay que ser más crítico y hay que tener más reaños para defender los intereses de las instituciones que representáis y a la que pertenecemos. Yo creo que lo que hay que tener es conciencia y lo que hay que tener es coherencia, y una cosa es que debamos respeto a la autoridad, sea cual sea, y otra cosa es que seamos sumisos de esa autoridad. Sobre todo, lo que no es permisible bajo ningún aspecto es que se atente contra la democracia de las hermandades. Las hermandades son instituciones democráticas, no son instituciones jerárquicas, y por tanto es fundamental que el cofrade defienda la democracia en el seno de sus corporaciones. En el momento en que se atente, se fiscalice, se controle y no haya un movimiento en contra, pues realmente nos están comiendo todo el terreno. Miguel Ángel Novo Pérez, como siempre ha sido un enorme placer tenerte con nosotros y charlar un rato de lo que más nos gusta, las cofradías. Pues igualmente, y muchas gracias a la invitación que tú particularmente me has hecho y nos has hecho a toda la Hermandad de las Perlas. Feliz estación de penitencia. Muchísimas gracias.